Hola EduTrainers, en esta ocasión hablaremos sobre inteligencia artificial. En algún momento hemos tenido una visión de cómo sería el futuro y pensamos que la inteligencia artificial sería a través de robots que se moverían como humanoides para servirnos a nosotros. ¿Pero alguna vez pensaste que, sin necesidad de haber mecanismos avanzados, la inteligencia artificial iba a irrumpir de una manera tan fuerte en nuestra vida? ¿Y cómo afecta esto a la educación? Bien, lo veremos en esta ocasión. Sí, es cierto, cuando pensamos en inteligencia artificial, tenemos imágenes de robots que se asemejan mucho a los humanos y que buscan ser casi parecidos en movimientos y expresiones. Pero creo que jamás pensamos que eso pasaría a segundo plano con los famosos chatbots. ¿Pero qué es eso de chatbot? Estos son programas que están configurados para contestar de una manera inteligente, es decir, como lo haría un ser humano, pero incluyendo la lógica de los mismos. Y no solo eso, también incluye una gran base de datos de información que puede ser utilizada para generar respuestas a las preguntas que nosotros les hacemos. ¿Y eso es sorprendente? Bueno, más bien, lo más inigualable, y hasta a veces aterrador, es que aprende conforme las personas le van haciendo las preguntas, es decir, corrige sus propios errores. En una breve línea del tiempo, diremos lo más trascendente de los avances de la inteligencia artificial. Si quieres perderte de esta valiosa información, puedes avanzarle a la parte de qué tiene que ver la inteligencia artificial con la educación. Pero como buen EduTrainer, sería bueno conocer los orígenes, porque todo suma. Todo comenzó con Alan Turing en 1950. Sí, el mismo del mito de la manzana de la compañía Apple. El del código Enigma y el del terrible caso de que fue obligado a tomar medicamentos para contrarrestar su homosexualidad. Pero bueno, fuera de toda esta información, hay algo más trascendente y es la famosa prueba de Turing. Una manera de probar si una máquina puede contestar como un ser humano. Si la persona que pregunta a la máquina logra ser engañada y cree que está hablando con otra persona, la prueba es superada. Para ello se deben programar las respuestas con base a las preguntas que un ser humano está haciendo. Más adelante, en 1955, el matemático John McCarthy introdujo el concepto de inteligencia artificial, a la ciencia de hacer que una máquina sea inteligente. Para 1964, el informático Joseph Weizenbaum había creado el primer chatbot. Años más tarde habló de los riesgos de dejar decisiones importantes a manos de las computadoras, porque éstas serían insensibles y no serían o no resonarían como los seres humanos. Pasó mucho tiempo sin que hubiera algún movimiento en este aspecto y fue hasta 1997 cuando el famoso caso en que el programa Deep Blue de IBM le había ganado al campeón de ajedrez Garry Kasparov. Continuaron con el desarrollo de otro programa y para 2011 habían creado Watson, que ganó el concurso de Jeopardy! La característica de este juego, a comparación de otros concursos, es que las respuestas se contestan en forma de pregunta, es decir, te hacen la afirmación, descubridor de América, y tú tienes que responder, ¿quién fue Cristóbal Colón? Por eso la dificultad del análisis lingüístico, además de la búsqueda dentro de su base de datos en cuestión de milésimas de segundo. El hecho que hubiera triunfado ante sus contrincantes humanos fue un avance muy grande. Y también un avance que daba un poco de miedo. Desde ese 2011 habían creado Siri, de la compañía Apple, que era un asistente de voz inteligente. A diferencia de Watson, no generaba una interacción tan profunda con el ser humano, aunque sí lograba procesar la petición del usuario. Más adelante, en 2014, surgió Alexa de la compañía Amazon, otro asistente virtual inteligente que no solo realizaba asistencias de música, sino también de compras, realizando búsquedas más avanzadas en una enorme base de datos. 2 años después, en 2016, Microsoft lanzó su prueba con Tai, pero entrenaron su algoritmo con redes sociales y otras personas que participaron y desafortunadamente aprendió a realizar comentarios sumamente fuertes, ofensivos y racistas, y hasta letales, de modo que tuvieron que cancelar el proyecto. Comienza el auge de los chatbots, hasta que a finales de 2022, ahí por noviembre, se lanzó ChatGPT por la empresa OpenAI, generando un gran revuelo por la forma de contestar y la manera tan fácil de construir respuestas. Mucha gente se ha aprovechado del potencial de ChatGPT, incluso para generar ingresos a partir de sus respuestas. Y regresando al tema de nuestro podcast, ¿por qué es importante este tipo de inteligencia artificial para la educación?
¿Qué debemos hacer? ¿Prohibirla, alentarla o ambas? ¿Cómo está impactando actualmente en el trabajo de los estudiantes? En febrero realicé una exposición a mis maestros de secundaria de lo que era ChatGPT en ese entonces y también cómo estaba impactando a las personas y al trabajo. Y además cómo podíamos aprovecharla, porque efectivamente estamos en el ámbito de la educación. ¿Cómo afectaría? En ese entonces apenas estaba sonando, pero ya se veía que estaba generando grandes impactos en diferentes ámbitos. Y a pesar de que los docentes se tuvieron que adaptar rápidamente al uso de la tecnología para elaborar dinámicas y estrategias educativas durante la pandemia, realmente me sorprendió mucho la reacción de los maestros frente a este nuevo chatbot. Unos no querían ingresar sus datos que solicita ChatGPT para acceder a su plataforma, los cuales en realidad son muy poquitos, pero algunos se negaron. Otros no querían preguntar porque estaban alentando al algoritmo a generar más respuestas. Realmente pocos fueron los que les gustó el tipo de respuestas que daba. Hice énfasis en algunos errores que seguía cometiendo ChatGPT. Por ejemplo, no era preciso en sus respuestas. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero a pesar de eso, la mayoría de los maestros, o al menos esa fue mi percepción, les dio mucho temor la manera en cómo respondía, tanto en velocidad como en una precisión relativa. Por lo tanto, vamos a ver, regresamos a la pregunta. ¿Qué creen que debamos hacer frente a estos chatbots? ¿Prohibirlos o vamos a ceder a ellos? Estimados EduTrainers, sé que nosotros no podemos ser así de tajantes. Más bien, nuestra personalidad es aventurera, aceptamos riesgos y retos. Hay palabras, por ejemplo, que en ocasiones no tienen una traducción directa en otro idioma. Vamos a ver el ejemplo del verbo apapachar. No existe una traducción directa al inglés y suena muy mexicano. Sucede con la palabra en inglés embrace, que no es literalmente abrazar, porque eso sería hug, pero dependería del contexto. Pero sí es un abrazo en un sentido figurado. Así que regresando a la pregunta, ¿qué podemos hacer con la IA o inteligencia artificial? Más bien es embrace, es decir, adoptarla o abrazarla, para que con ello lo podamos conocer mejor, tanto sus ventajas como sus afectaciones. Y más en el ámbito de la educación, que es la manera de acercarnos a ella. Actualmente, mucha gente está aprovechando las ventajas de lo que ha ofrecido la IA, porque obviamente tiene un gran potencial. Entonces, si no les enseñamos a nuestros alumnos a utilizarla, les estamos alejando de una herramienta muy valiosa solo por el temor a lo desconocido. Además, también como docentes, le podemos sacar mucho provecho a esta herramienta que nos facilitará una serie de procesos de los cuales muchas veces nos saturamos en nuestra labor pedagógica. Creo que ustedes saben de qué estoy hablando. Y para los alumnos, no solo les abrirá las puertas en el futuro, sino que los pondrá activos en el presente, encarrilados hacia mejores horizontes de los que tienen actualmente. Pero vamos por partes. El primer chatbot público con reservas fue ChatGPT o ChatGPT. Estas reservas fue que solo tenía datos hasta finales de 2021. Es decir, si tú le pidieras datos de estadísticos de la actualidad, el mismo sistema te dice que no lo tiene actualizado. Posteriormente, Microsoft sacó el propio chatbot dentro del navegador Edge que llamó Bing Chat. Tú solo colocas ahí Bing Chat y obtienes obviamente todo el potencial de la IA para resolver alguna cuestión como ChatGPT. Este emula la misma situación, pero con otros aditamentos y este sí está conectado a internet. Vamos a ver más adelante, en podcast más adelante, cuál sería la diferencia puntual y cómo le podemos sacar provecho. Por último, Google también destapa el suyo, que se llama Bard, B-A-R-D. Existen más, pero me voy a basar en estos y los voy a comparar levemente, porque, repito, tenemos un podcast particular para este más adelante. Y vamos a ver cómo podemos auxiliarnos con su uso. Al final el potencial es literalmente infinito, porque cada persona que le pide a estos chatbots información, a su vez, este sistema aprende el mismo, regula y también mejora sus procesos. Entonces es una maravilla realmente de herramienta. Pero ¿qué ventajas tienen en general estos chatbots de IA? Vamos a empezar. Primero, voy a explicar las ventajas para los alumnos. Saber redactar correctamente. Ese es un punto muy importante. Cuando se le hace una petición a ChatGPT o a cualquiera de los otros chatbots, hay que hacerla de manera adecuada. Recordemos que estamos hablando, entre comillas, con un programa, por lo que solo puede hacerse por escrito. Dependiendo de la claridad y especificidad de la petición, será el potencial del resultado. Por eso, los chatbots pueden ayudar mucho para aprender a redactar correctamente una petición. Otra ventaja
es aprender de los resultados que nos entregan los chatbots, ya sea por la forma correcta con que redactan las respuestas o por la información que nos otorga. Como es un sistema de respuesta como si fuera una persona, su manera de escribir es correcta en la mayoría de las veces, de manera que los alumnos pueden aprender de cómo se estructura una respuesta lógica y organizada, con una introducción, un desarrollo, las opciones a contemplar dentro de lo que se está pidiendo, las ventajas, desventajas y por último un resumen o conclusiones de lo que estamos solicitando. Y cuando se trata de otorgar la información, esto amplía el conocimiento de los alumnos. Otra ventaja muy importante es realizar un aprendizaje por descubrimiento, es decir, despertar la curiosidad de los alumnos al ir investigando múltiples cuestiones. Es decir, le vamos haciendo preguntas a ChatGPT y conforme nos va respondiendo, vamos encadenando las respuestas a otras dudas y vamos descubriendo nuevas cosas sobre diversos temas, cómo funciona esto, aquello, cuándo, por qué sucedieron ciertos eventos, qué consecuencias hubo con algunas situaciones, etc. Otra ventaja muy interesante es, particularmente para las personas que les gusta programar y están aprendiendo, se le puede solicitar a estos chatbots que resuelvan un problema en particular sobre un código de programación. E incluso tú le puedes decir el lenguaje de programación en que quieras resolver esta solución. Y además te va a otorgar el código y te va a explicar cómo fue que se resolvió. Realmente es muy instruccional este aspecto. Ahora bien, las desventajas, ¿cuáles serían? O una mala utilización de la IA. Para los estudiantes sería aprovecharse de la misma para que hagan sus tareas y sus redacciones. Aunque no se asusten, ya existe dentro del mismo ChatGPT y otras páginas una manera en que colocando el texto que queremos saber si fue plagiado o si fue realizado por una IA, podemos saber si la tarea es auténtica o más bien fue plagiada. Y de hecho, si ponemos atención realmente en el texto y lo leemos comparado con los textos que han hecho los alumnos o dependiendo de qué grado son, es muy particular cómo la IA redacta a comparación de un ser humano. Entonces, por el momento no se inquieten. Existen ya soluciones a esta parte de plagio. Incluso en las universidades está sucediendo mucho que, pues sí, obviamente se quieran aprovechar por completo y no están citando que sacaron información de los chatbots. Y eso está perjudicando mucho a los alumnos en cuestión de plagio. Por eso ya existen estas herramientas. Bien, vamos a ver ahora las ventajas para los docentes. Y obviamente a ver cómo podría trabajar a nuestro favor. Si nosotros le pidiéramos a la IA que nos genere una actividad para los alumnos de cierta edad donde el resultado que queremos es algo en particular, sorprendentemente nos puede dar nuevas ideas. Esta es la maravilla de la inteligencia artificial. Otra ventaja es que si queremos realizar una presentación de nuestro tema, pero no tenemos mucho tiempo, le podemos solicitar que nos realice una serie de diapositivas sobre un tema en particular, con características desglosadas y algunos ejemplos. De manera que solo tendríamos que pegar la información en las diapositivas correspondientes. Para el caso de Bard de Google, todavía le podemos sacar más jugo si a la inteligencia artificial le damos una serie de datos para que genere tablas y gráficos y a su vez se genere un documento en Google Sheets para que lo guarde en nuestra nube o Google Drive para utilizarlo posteriormente. Pero se preguntarán, ¿pero eso no sería lo mismo que podrían hacer nuestros alumnos con la tarea que les dejamos? Sí, exacto. Prácticamente estamos explotando la IA como lo harían o podrían hacerlo nuestros alumnos. Pero entonces, ya podrían decir, ya no entendí si es una ventaja o desventaja, o qué está sucediendo con nosotros y a diferencia de nuestros alumnos. Y es aquí donde está la incógnita. Pero la propuesta de hoy que les hago es un cambio de paradigma. La IA nos está mostrando que tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de enseñar, o más bien en nuestra manera de ser mediadores de la educación. Y eso lo hacemos los EduTrainers. Como dije en mi primer capítulo, somos entrenadores, de manera que estamos acompañando al estudiante a desarrollar sus capacidades y su potencial. No se trata de mostrarle el conocimiento, eso desde que Internet se volvió público ya tiene ese conocimiento, sino que lo hagan suyo y que lo exploten. Porque si vamos a hacer una presentación para nuestros alumnos, nuestro talento como EduTrainers es que ese conocimiento lo vuelvan una herramienta para desarrollarse en el futuro. Que tenga sentido, que sea una práctica, que tenga valor o simplemente que disfruten del conocimiento. Para que recuperen esta capacidad de asombro y amor por la ciencia, el arte, el deporte, etc. Recapitulando, la IA o inteligencia artificial llegó como una ráfaga y aquí se va a quedar.
explotando cada vez más los diferentes ámbitos de nuestra vida, por supuesto. Por eso es importante estar a la vanguardia y que les demos a los alumnos herramientas para poder utilizarla de manera adecuada y ética. Además de que nos puede apoyar a nosotros como EduTrainers para mejorar nuestro desempeño docente. Vimos las ventajas que tiene y cómo podemos dirigir sus resultados a mejorar el desarrollo y potencial de los alumnos. Observamos que tenemos que dar un viraje en la manera en que les pedimos a los alumnos diferentes investigaciones y tareas para que con el uso correcto de la IA, el aprendizaje sea diverso y más profundo que antes. Bueno, pues por el momento ha sido todo por el día de hoy. Espero que la información y las sugerencias que les haya hecho hayan sido valiosas para todos ustedes. Recuerden que como EduTrainers seguimos en formación constante para seguir desarrollando nuestro potencial y adaptarnos a los grandes cambios que se dan día a día en diferentes ámbitos de la educación. Les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.